glorificar el nombre de nuestro Dios, a ensalzarlo a Él. Como ustedes se han dado cuenta, el himno que cantamos del himnario, el especial de mi hija Stephanie, todo va enfocado acerca de la creación que Dios ha hecho para nosotros. Y voy a hablar acerca de ciertas cosas que se oyen por allá afuera, gente que no cree en Dios, sacan a Dios de su corazón y prefieren creer que vienen de la nada,
evolución, del Big Bang, que vienen del mono. Nosotros vamos a demostrar en esta mañana con la palabra de Dios que nosotros venimos de un Dios creador de todas las cosas. Muy bien, he titulado el tema Nuestra identidad. Los invito a que inclinen su rostro ahí donde están para que Dios nos guíe y nos ayude a comprender cuál es nuestra identidad. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender tu palabra, que al abrirla el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entenderla y saber que eres tú nuestro Creador. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta que ha desafiado a los filósofos por muchos miles de años y que ha dado lugar a preguntas como: ¿de dónde vine? ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para dónde voy? ¿Cuál será mi destino? Cada una de estas preguntas se relaciona estrechamente con el concepto de identidad. Buscando en el diccionario la palabra identidad, solamente la define como calidad de idéntico, identidad de pareceres. Hermanos, no cabe duda que una de las mayores crisis que afronta el mundo actual es la de identidad. Como ya les dije, muchos creen en otras teorías y no le dan el crédito a Dios. Algunos procuran crear su propia identidad con lo que no es permanente. Reúnen dinero, casas, automóviles, placeres, famas, riquezas, amigos, y crean una imagen de sí mismos que es una imagen artificial, transitoria. No hay nada de malo en querer tener cosas materiales, ¿verdad? En querer tener riquezas, pero nosotros sabemos que debemos de darle siempre a Dios el primer lugar ante todas las cosas. Amén. Estas personas que crean su identidad en las cosas materiales lo tienen todo. Tienen todo lo que otras personas podemos desear, pero no son felices. ¿Y saben por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Nosotros podemos aprender, como dijo Pablo, a tener mucho o a no tener nada, pero a estar conforme con lo que Dios nos da. Estas personas, el problema que ellos tienen es que algún día pueda que pierdan todo. Ustedes se dan cuenta cómo están sucediendo catástrofes ahora más seguido, ¿no? Todo el tiempo han habido terremotos, inundaciones, guerras, pero esta vez nosotros cada vez que nos acercamos más a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, las vemos más seguido. Y muchas personas que no ponen a Dios en primer lugar, sino que su corazón está puesto en las cosas materiales, cuando pasan estas catástrofes y lo pierden todo, pierden su esperanza, pierden su razón de existir y lamentablemente vienen aún hasta quitarse la vida. Porque ya no han perdido todo eso, ya no tengo nada por qué vivir. ¿Qué diferencia cuando tú crees en un Dios creador? ¿Qué diferencia cuando yo creo en mi Dios? Que a pesar, como dijo Job, ¿verdad? Nada traje a este mundo, dijo, y nada me va a llevar. Desnudo vine, dijo, y desnudo miré. A pesar de que perdamos todo, Dios nos ayuda a no perder la razón, a perder la cabeza. Gracias a mi Dios, hermanos, porque yo sé en quién creo y yo sé que ustedes también creen en un Dios. Para estas personas, el sentido de identidad estaba en sus posesiones, y cuando lo pierden ya no encuentran más razón de vivir.
La razón de existir se ha acabado para ellos. Por otro lado, hermanos, también están los que creen que vienen del mono. Y por lo tanto, no creen que fue Dios que los creó. Y antes de preparar este tema, me puse a ver qué traía yo para los hermanos de Long Beach. Y ustedes saben que ahora con la tecnología, ¿verdad?, podemos tener acceso a muchas cosas, buenas y malas. En YouTube, entré a YouTube y ahí encontré comentarios acerca de la evolución y documentales. Y algunos documentales hasta me daban risa verlos, ¿no? Porque habla, ¿verdad?, de cómo nosotros, no creo que no lo traje, lo dejé por ahí una tarjetita donde copié acerca de lo que habla de la evolución y de que nosotros descendemos del mono. Y empecé a ver un documental donde explica de que cómo, ¿verdad?, nosotros fuimos evolucionando. Que primero dice, el mono se pone en dos patas, dice, ¿verdad? Pero ¿saben por qué? Dice, porque el mono no podía ver en la maleza, por la necesidad, dice, de buscar más comida, decía en el documental, tuvo que emigrar de donde estaba y buscar otros horizontes. Pero el mono, decía en el documental, no podía ver por dónde iba caminando, entonces se tuvo que poner de pie probándose, dice. Se puso de pie y vio que así miraba más lejos. Entonces empezó a tratar de caminar, dice, ¿cómo va evolucionando? Pero esas son las teorías, ¿verdad?, satánicas, hermanos. Y dice, entonces el mono ya se llama Orrorín, un nombre que yo no sé de dónde se inventan esos nombres, ¿verdad?, científicos. Orrorín. Después se encuentra con otros monos, dice, llamados Tumaí. De ahí viene la evolución. Anamensis, Lucy, Agilis, Ergaster, Erectus, Neandertal, Cromañón, hasta llegar a los Homo sapiens, lo que somos hoy. Solo ustedes imagínense. Bueno, otros, ¿verdad?, dicen que este mundo existió debido al Big Bang. El Big Bang, muchos de los estudiantes en las escuelas públicas les han enseñado esto, ¿no?, que habla de una explosión a partir de un estado máximo de concentración de la materia, con lo que comenzó la expansión del universo. Y me puse a buscar en comentarios bíblicos adventistas acerca de qué es lo que dice, ¿verdad?, nuestra hermana Elena G. de White con respecto a estas cosas. Y ella dice, habla acerca de la evolución teísta, habla también acerca del panteísmo. Ustedes saben qué significa panteísmo. Esa fue una herejía que fue entrando aún hasta incluso dentro de la misma religión. El panteísmo, dice, la antigua herejía que despoja a Dios de personalidad al diluirlo por todo el universo, haciéndolo así sinónimo de la totalidad de la creación. También queda expuesto y refutado en Génesis 1:1. No hay base para la doctrina del panteísmo cuando uno cree que Dios vivió sereno y supremo antes de que hubiera una creación y por lo tanto está por encima y aparte de lo que ha creado. Dios es eterno. Como nuestra mente finita no lo puede entender. Hay cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra y cosas que no nos ha revelado, que son un misterio para nosotros. Cuando nosotros entramos a veces en conversación con personas que se dicen ser ateos y vienen a querernos explicar, ¿verdad?, que este mundo existió debido a que la materia inorgánica con la materia orgánica se unieron de una manera que no saben ni cómo explicarse, y que de ahí empezó a surgir la vida simple, y que después se fue haciendo por la evolución tan compleja hasta llegar al ser humano que somos hoy. Nosotros no podemos, hermanos, salirnos de la palabra de Dios. No podemos entrar en discusión con cosas que Dios no nos ha revelado. Solamente tenemos que decirles, escrito está, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No nos dice nada más. Y con eso nos debe bastar a nosotros.
Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, las cosas que no vemos. Así que nosotros por fe creemos en la palabra de Dios. Por fe creemos que hay un Dios creador de todo el universo, hermanos. Amén. Ninguna declaración podría ser más apropiada como introducción de las Sagradas Escrituras. Al principio, el lector conoce a un ser omnipotente que posee personalidad, voluntad y propósito, existiendo antes que todo lo demás, y que por lo tanto, sin depender de nada, de nadie, ejerció su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que como seres humanos, aún los científicos y el más inteligente, para crear algo necesita materia prima, ¿verdad? Si quieren fabricar un automóvil necesitan hierro, plástico, muchas cosas. Necesitan materia prima. Dios no necesitó nada, y lo vamos a comprobar en esta mañana. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que solamente Él habló y existió. Con su palabra Dios creó las cosas. Vamos a seguir más adelante. Por contrario, también vamos a leer algo acerca de lo que dice Nina G. de White en Siempre Comentario Bíblico. Dice, por contraste, la teoría evolucionista que está tan en boga postula que tanto la materia inorgánica como la orgánica se desarrollaron espontáneamente mediante interacciones casuales. Un ambiente adecuado para mantener las formas vivientes, y esas mismas formas vivientes evolucionaron lentamente a través de varios miles de millones de años. Según ellos, la Tierra tiene miles y millones de años. Nosotros sabemos que la Tierra está cerca de 6.000 años, ¿verdad? Nosotros creemos el Génesis, empezando en Génesis capítulo 1 hasta el 35, nosotros creemos literalmente que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el 7º día. No hay muchos cristianos que han abrazado teorías erróneas, creyendo que el Génesis es algo, como decimos cuando no es literal, simbólico, podemos decir, y se abrazan a teorías de evolución. Estas personas quieren ayudarle a Dios a defenderlo. ¿Será que Dios necesita que nosotros lo defendamos? También está la teoría, la evolución teísta. Un amplio sector del mundo cristiano contemporáneo acepta el argumento básico evolucionista, postulándolo como la forma en que Dios ha operado para hacer llegar el universo y la vida en esta tierra a su estado actual. Este punto de vista es conocido como la evolución que reconoce a Dios, y le llaman evolución teísta. Surgió por allá por el año 1959. Evita estar en pugna con los hombres de ciencia y presenta el poder creador de Dios para reemplazar lo que es imposible explicar en el concepto evolucionista. Pero considera que las especificaciones bíblicas acerca de la creación, el diluvio y la más remota historia del hombre son metafóricas y no reales, es lo que les estaba diciendo. No creen que el Génesis es literal lo que dice ahí. La evolución teísta es una característica de una religión humanista, no viene de Dios, y que no reconoce la revelación y a Dios como su centro. Este concepto debe justipreciarse partiendo de la base de la evidencia que apoya las declaraciones en favor de la inspiración y autoridad de las Escrituras presentadas por Jesús y los escritores bíblicos, y fundándose en la compatibilidad del supuesto proceso evolucionista con el carácter y el poder de Dios tal como se presenta en la Biblia. En los comienzos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día existió una opinión deísta que describía la creación
efectuada por Dios en términos de conceptos humanos y de experiencias humanas. Al paso que este punto de vista consideraba la obra de Dios en una escala infinitamente mayor que la del hombre. Describía la obra creadora de Dios como similar a la del hombre en la utilización de una materia previamente existente y en la formación de un producto que funcionaría con regularidad sin una continua atención de parte de su creador, dando a entender que creían que primero existió alguna materia, que el mundo, cuando en el Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra e hizo al hombre y todo eso, las plantas, dan a entender de que ya existía algo del planeta Tierra antes y que Dios, ¿verdad?, usó algo ahí de materia para... No. ¿Qué dijo? Se levantó nuestra hermana Elena G. White, se levantó y dijo ella, se opuso a este concepto con un testimonio firme y repetido de que Dios no debe nada a una materia preexistente para su actividad creadora, ni depende de ella. Esa materia elemental fue llamada a la existencia durante la semana de la creación, y las leyes de la naturaleza no actúan por sí mismas, sino son la continua expresión de la voluntad de Dios y su poder creador. Dios no necesitó nada, no necesitó materia, nada. Él, en el momento que Él dijo, fueron hechos los cielos y la tierra, es porque con su poder Él lo hizo así. Vamos a seguir adelante. Nosotros, hermanos, también debemos tener en claro que fue Dios con su palabra que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. En Génesis 1:1, como lo hemos podido leer, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo el universo. Nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es una declaración sencilla, directa y profunda que contesta varias preguntas. Vamos a ver primeramente, la primera pregunta dice: ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Cuándo los creó? En el principio. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. ¿Cómo llegaron a existir? Por creación, no por evolución. Salmos 33, versículos 6 y 9 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cristo fue el creador de nuestro planeta Tierra y de todo el universo. La Biblia enseña repetidamente que ese creador del Génesis 1:1 fue nuestro Señor Jesucristo. Citemos algunos pasajes que así lo declaran. Busquemos en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuestro Señor Jesucristo es el creador del universo, hermanos. También, en el principio, como vuelve a decir, ¿verdad?, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Colosenses 1:16 nos habla acerca de esto, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16 nos dice:
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Con estos pasajes queda claro que nuestro Señor Jesucristo creó todo cuanto existe en el universo. Él es eterno, no tiene principio ni fin. Jesucristo creó de la nada, solo con su palabra. Salmo 19:1 nos dice. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quienes no quieren entender que han sido creados por Dios y prefieren creer que vienen del mono, Dios, hermanos, no los obligará a que crean en Él. Para eso tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Más bien, el apóstol Pablo, en la palabra de Dios, en Romanos, el apóstol Pablo habla con respecto a esto. Yo en mi trabajo me toco con personas, ¿verdad?, que dicen que son ateos. Yo les muestro con la palabra de Dios por qué yo creo en Dios. Y ellos son libres de creer en lo que ellos quieran creer, ¿no? Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener bien claro en quién hemos creído. Amén. Romanos, vamos a leer un poco de Romanos. Cuando Pablo, hermanos, llegó a escribir esta carta a los romanos, habló también acerca de las costumbres que en ese tiempo tenían. En Grecia, Atenas, era la cumbre de los filósofos. Ahí estaba Platón, Sócrates, Aristóteles. Eran hombres que se creían sabios, genios. Pero ¿saben qué? Muy sabios podemos ser nosotros, pero si dejamos a Dios, venimos a ser como un animal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dijo el rey Salomón. Estas personas, habiendo conocido a Dios, dice Pablo, decidieron alejarse de Dios. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 20, vamos a buscar por ahí. Romanos capítulo 1. Versículo 20 en adelante vamos a leer, donde Pablo les está hablando aquí a los romanos. Porque en Roma había mucha gente, ¿verdad?, que creían en otros dioses. Dejaron de adorar al Creador para adorar bestias, animales, cuadrúpedos. Dice acá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? En mentira. Mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Sigue diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué se está refiriendo ahí? A lo que estamos viviendo hoy en día en todo su apogeo. Y sigue diciendo,
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y aquí voy al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso le dijo el sabio Salomón: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Muchas personas que se creen ilustres, grandes estudiosos, dejan a Dios a un lado y vienen a ser peor que las bestias. Mi hija me cuenta en esta semana que donde ella está yendo a estudiar en el colegio, un maestro dice que el Dios no existe. Dios es el Dios de los pobres, pues yo soy pobre para Él, pero soy rico para Cristo. ¿Por qué? Porque estas personas de tanto que han leído, ¿verdad?, el mismo estudio los hace sacarse a Dios de la mente. Ustedes se dan cuenta en los días que estamos viviendo, el homosexualismo ha existido después del pecado, pero hoy últimamente se ha expandido más. En Atenas, dice aquí, por eso que Pablo les manda estas cartas a ellos, a los romanos, y en Grecia también, que estaba cerca, ¿no? Grecia con Roma. En Atenas fue el primer lugar donde el homosexualismo se le dio libertad. Y ustedes pueden ver documentales acerca de las creencias de Atenas, todo lo que tenían ahí. Es espantoso. Hermanos, nosotros tenemos que volver a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Creador. Amén. Nosotros cuando compramos un automóvil o cualquier aparato que compramos, lo primero que vamos a ver es el manual, ¿verdad?, para ver cómo funciona. Pues nosotros, para saber también, hermanos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, vamos al manual, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tarde o temprano, los que hayan edificado su identidad sobre un fundamento falso terminarán sin nada. El apóstol Pablo tenía razón cuando afirmó en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Es refiriéndose a lo material, ¿verdad? Por el otro lado están aquellos que siempre buscan su identidad y no la hallan. Muchas personas, ¿verdad?, están afanados. Tengo un compañero de trabajo que dice que no cree en Dios, pero cuando está en tribulaciones, como que sí se acuerda que hay un Dios, y me dice a mí: órale al flaquito, me dice a mí. Él le dice flaquito, no sé por qué, órale al flaquito por mí, me dice. Y yo le digo: también yo creo en Dios, vamos a orar. Y el otro día se compró un automóvil, tiene 3 automóviles parqueados ahí, y fue y se compró otro automóvil. Yo en mi mente digo: yo estoy con un carro viejo ahí que me lo miran, se van a reír de él, ¿verdad?, porque ya casi me pasa como la caricatura de los picapiedras, que ya me salen los pies por abajo, está todo picado allá, y el huracán Sandy me lo dejó peor, pero ahí anda todavía. Yo digo, mientras camine, ahí anda, digo yo. Y él viene y está haciendo colección de autos, pero ahora está preocupado que los quiere vender porque tiene 4 autos ahí y se están dañando, están parqueados, no los usan, nada. Y yo le pregunto: si ya tenías 3 autos, estabas vendiendo uno y no lo has podido vender, ¿por qué compraste otros? ¿Para qué compraste otro? Es que estaba pasando por un momento de depresión. ¿Se dan cuenta ustedes cuando uno no tiene a Dios cómo actúa? Y creíme que comprándome ese juguetito me iba a sentir bien, pero no. Entonces, estas personas muchas
Muchas de estas personas también ponen fin a su vida en un acto de desesperación cuando no encuentran su identidad. La falta de identidad o un falso concepto de ella lleva a la soledad, lleva a la tristeza, al abandono y a la angustia. Pero mis amados hermanos, hay buenas nuevas. Las Sagradas Escrituras nos traen buenas nuevas. Amén. Ellas nos enseñan claramente cuál es nuestro origen, cuál es nuestro destino y qué nos dará la perspectiva correcta de cómo vivir en el presente. Solo nuestro Señor Jesucristo contesta correctamente las preguntas básicas que definen nuestra identidad. En cuanto a su origen terrenal y su destino, nuestro Señor Jesucristo afirmó. Nuestro Señor Jesucristo tenía bien claro de dónde había venido. San Juan capítulo 16, versículo 28 nos dice. San Juan capítulo 16, versículo 28. Dice así: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesucristo nunca albergó dudas en cuanto a quién era. Tenía un claro concepto de identidad, pues sabía de dónde había venido y a dónde iba. Pero un conocimiento claro de su origen y destino también le mostró la razón de su existencia. Si había venido del Padre e iba a volver al Padre, debía vivir para glorificar ¿a quién? Al Padre. En cierta ocasión también afirmó en San Juan 8:20: no busco mi gloria. Y al final de su ministerio también oró a su Padre Celestial diciendo en San Juan capítulo 17, versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La vida, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo consistió en glorificar a nuestro Padre Celestial. Lo hizo empleando todas sus fuerzas, todo su talento, todo su tiempo, todos sus recursos para bendecir a sus semejantes. Sanó leprosos, ciegos, endemoniados, paralíticos. Se mezcló con los publicanos, las rameras, los pecadores, los pobres, los afligidos, con todos. ¿Solamente para qué? Para salvarlos. Porque como él dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre ha venido a salvar y rescatar lo que se había perdido. Amén. También en Mateo 20:28 dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nunca hizo nada para su propio bien. La vida de Cristo define lo que debe ser la nuestra. Venimos de Él para vivir por Él, a fin de vivir con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie escogió venir a este mundo. Yo no escogí venir a este mundo. Pero sí, hermanos, podemos escoger cómo salir de este mundo. ¿Cómo? Por el rumbo que le demos a nuestra vida. Nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía bien claro cuál era su identidad. Yo, con este estudio, tengo bien claro cuál es mi identidad. Y tú, hermano, ¿sabes cuál es tu identidad? Amén. ¿Sabes de dónde veniste? ¿Sabes lo que estás haciendo en esta tierra? ¿Sabes para dónde vas? Vine del Padre, voy al Padre, y mientras estoy aquí, estoy para glorificarlo y cumplir la obra que Él me dio. Solo este modo de pensar puede darnos razón para vivir, valentía para morir y la esperanza de un futuro glorioso. Amén. Ojalá, mis amados hermanos de Long Beach y Far Rockaway, que en esta mañana haya quedado bien
bien claro el concepto de identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué podemos comprender nosotros, hermanos? Que nosotros podamos comprender de dónde venimos, que no venimos del mono, que este planeta no viene por la evolución del Big Bang ni nada de eso, que hubo un creador y ese creador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nosotros, sí, hermanos, sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos, a fin de que en nosotros pueda habitar nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Amén. Que Dios los bendiga en esta mañana y que este concepto de identidad esté claro en nuestra mente. No nos dejemos engañar por fábulas ni mentiras de Satanás. Nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso. Como me dijo una persona a mí, ¿sos poderoso? Me dijo. No, le dije, yo no soy poderoso. El poderoso es mi Padre Celestial. Amén. En el trabajo, como dice Gloria, que a veces, ¿verdad?, nos ponen trampitas por ahí para querernos destruir. A mí me han pasado muchas cosas, hermanos, que no pasaría aquí toda la tarde contándoles, pero yo todo lo pongo en las manos de Dios. Amén. Cuando me ha tocado que llorar, me he llorado a Dios de rodillas, y Dios me ha sacado de donde usted no se imagina. Y Dios hará lo mismo por ti como lo ha hecho por mí. Yo creo en un Dios vivo, Amén, poderoso, creador del universo. Que Dios los bendiga en esta mañana, Amén, mis amados hermanos. Amén.